Buenas con todos, mi nombre es Aldo Negrillo Guzmán, soy médico residente de segundo año de gastroenterología del Hospital Nacional PNP Lucien Sáenz. El día de hoy voy a presentar lo que es el tema de colangitis aguda. La colangitis aguda se define como la inflamación de la vía biliar secundaria a una infección bacteriana. Esta se trata de una entidad con una potencial repercusión sistémica grave, por lo que es fundamental realizar un diagnóstico y una estratificación de riesgo de forma precoz para poder iniciar lo que es un tratamiento antibiótico y un drenaje de la vía biliar adecuado, ¿no? Dentro de lo que es la etiología y epidemiología, la colangitis aguda se produce como consecuencia de una obstrucción de la vía biliar y del crecimiento bacteriano en la bilis. La principal causa de la obstrucción es la litiasis biliar. La prevalencia de colelitiasis en la población general viene a ser entre un 10 a un 15%. Pacientes con colelitiasis asintomática tienen un riesgo anual de 1 a 3% de desarrollar complicaciones, ya sea esta una colecistitis, una colangitis o una pancreatitis. La coleocolitiasis es pues la causa más frecuente de colangitis, constituyendo más del 50%. Otras causas pueden ser secundarias a obstrucción neoplásicas, procesos inflamatorios, tumores benignos, parásitos, fibrosis de papila y las secundarias a la CEPRE, ¿no? O un daño de la vía biliar postquirúrgico. El pronóstico ha mejorado en los últimos 30 años gracias al uso cada vez más frecuente de las técnicas de drenaje endoscópicas, y esto ha reducido lo que es la mortalidad también, ¿no? Dentro de la fisiopatología, el desarrollo de una colangitis requiere de dos factores fundamentales, ya sea la colonización bacteriana de la bilis y también la obstrucción de la vía biliar, que va a ocasionar un aumento de la presión en el interior de la misma, ¿no? Y en condiciones normales, la vía biliar es estéril debido también a las propiedades antibacterianas de las sales biliares, a la secreción local del hemoglobinas A y a la función de barrera que ejerce el esfínter de Oddi, evitando el paso masivo de microorganismos desde el tracto digestivo. La vía descendente desde el duodeno es la principal puerta de entrada de microorganismos en la vía biliar, por lo que aquellas situaciones que alteran la función del esfínter de Oddi o las que alteran la anatomía van a predisponer al desarrollo de una colangitis, ¿no? La vía biliar puede estar colonizada, pero si no está obstruida, su progresión a colangitis es poco frecuente. La obstrucción va a conllevar a una estasis biliar que favorece lo que es el crecimiento bacteriano y altera los mecanismos de defensa inmunitarios. La obstrucción ocasiona un aumento de la presión intrabiliar que da lugar justamente a una disrupción de las uniones hepatocelulares, con lo que aumenta la permeabilidad y va a favorecer el paso de bacterias y endotoxinas al torrente circulatorio, ¿no? Bueno, en resumen, la patogénesis de la colangitis aguda es la infección biliar, con la cual está asociada una obstrucción parcial o completa de la vía biliar de distintas etiologías, ¿no? La obstrucción va a provocar una elevación de la presión de los canalículos biliares hasta un nivel que va a ocasionar translocación bacteriana y de endotoxinas del sistema circulatorio y linfático, como puede ser un reflujo colangiovenoso y colangiolinfático, pudiendo progresar esto, la colangitis, de un cuadro infeccioso local a una situación de respuesta inflamatoria sistémica con posible afectación multiorgánica. En lo que viene a ser diagnóstico, manifestaciones clínicas, pues la presencia de inestabilidad hemodinámica, alteraciones de nivel de conciencia van a predisponer a lo que es una colangitis severa, ¿no? Se menciona también que la fiebre y el dolor abdominal son las manifestaciones clínicas más frecuentes, incluso llegando hasta un 80%. La ictericia es algo menos frecuente. Los escalofríos que suelen estar relacionados con bacteriemia aparecen en un 65%, ¿no? En pacientes ancianos y inmunodeprimidos, las manifestaciones clínicas pueden ser mínimas o atípicas y cursar con febrícula o deterioro del estado general, o con hipotensión de origen no aclarado, por lo que la alteración de las pruebas analíticas y patologías deben orientar básicamente el diagnóstico, ¿no? En cuanto a lo que son hallazgos de laboratorio, destacan la presencia de leucocitosis y elevación de proteína C reactiva, y por otro lado los datos de colestasis. Las transaminasas suelen presentarse una elevación, aunque si se produce un aumento brusco de la presión intrabiliar puede alcanzar niveles muy altos, ¿no? Las técnicas de imagen no invasivas para el diagnóstico vienen a ser la ecografía, la tomografía y la colangioresonancia, siendo la ecografía la prueba de imagen más usada debido a su fácil realización y ausencia de efectos secundarios. eh, Tiene una sensibilidad muy elevada para el diagnóstico de la colelitiasis,
pero para detectar coledocolitiasis es poco sensible. Además, si la obstrucción es incompleta, la ecografía pierde eficacia, mientras que la tomografía es más útil que la ecografía para detectar lo que es etiología no litiásica y complicaciones como accesos hepáticos, que con relativa frecuencia no detecta lo que es la litiasis coledociana y es inferior a la ecografía para el diagnóstico de colelitiasis. También está lo que es la colangioresonancia, que esta es la mejor prueba para valorar lo que es la patología de la vía biliar. Tiene una gran sensibilidad para detectar lo que es la litiasis biliar y para demostrar la causa y localización de la obstrucción, ¿no? En esta tabla se muestran los criterios diagnósticos establecidos de colangitis aguda basados en los puntos anteriormente citados, como vienen a ser la inflamación sistémica, colestasis y los hallazgos en las pruebas de imagen, ¿no? Otros factores que ayudan en el diagnóstico ya son el dolor abdominal, la historia de patología biliar como litiasis o manipulación previa de la vía biliar. Se menciona también que para un diagnóstico de sospecha tiene que tener la presencia de un ítem de lo que es los criterios A más un B o un C. Y para un diagnóstico definitivo es la presencia de un ítem de A más B más C. La valoración de la severidad, pues pacientes con colangitis aguda pueden estos presentar cuadros clínicos que van a variar desde los autolimitados hasta severos, siendo los severos justamente donde existe una obstrucción completa de la vía biliar. En muchos casos van a responder favorablemente a lo que es el tratamiento médico exclusivamente. Sin embargo, un porcentaje menor de casos cursan con un rápido empeoramiento clínico, evolucionando a sepsis grave y afectación multiorgánica. Estos casos requerirán pues un drenaje urgente de la vía biliar. También por ello es importante realizar de forma precoz lo que es la estratificación de gravedad, que tendrá implicaciones terapéuticas en cuanto a decidir si realizar drenaje biliar y el grado de urgencia, ¿no? También menciona que la colangitis aguda se clasifica en lo que son tres grados, las cuales la colangitis severa es en grado 3, que implica la presencia de disfunción de algún órgano. En la colangitis moderada grado 2 es la que sin fallo de órganos tiene un elevado riesgo de mala evolución si no se drena la vía biliar. Y la colangitis leve es la que no tiene criterios de ninguna de las otras dos. Esta clasificación es importante para identificar sobre todo los casos moderados que pueden progresar a severos sin drenaje biliar, por lo que se han identificado uno de los factores de riesgo de mala evolución, ya sea la hipovolemia, la edad, el grado de leucocitosis, la fiebre elevada y el nivel de bilirrubina, ¿no? En cuanto al manejo general, el tratamiento de la colangitis, pues el manejo se basa básicamente en la severidad del cuadro clínico, ¿no? El drenaje biliar, control del foco y el tratamiento antibiótico son los elementos más importantes, ¿no? Cuando ya se establece el diagnóstico, se debe iniciar el tratamiento médico que incluye fluidoterapia, analgesia y antibióticos. Y se debe realizar también una valoración de la gravedad en el momento del diagnóstico y se debe reevaluar durante las siguientes 48 horas, ¿no? Y en la colangitis leve, pues el manejo inicial son antibióticos, puede ser suficiente en muchos casos evolucionando favorablemente, pero si en las primeras 24 horas la evolución no es buena, se deberá plantear el drenaje biliar precoz. En pacientes con moderada gravedad, grado 2, junto con el tratamiento antibiótico, se deberá realizar el drenaje biliar precoz en 48 horas. Y en los casos más graves, además del tratamiento antibiótico, se debería realizar el drenaje biliar urgente en las primeras 24 horas. En los grados 2 y 3, si no se puede drenar la vía biliar por falta de medios, se indicará un traslado a un centro adecuado, ¿no? Y el tratamiento etiológico definitivo, por ejemplo, la colecistectomía se realizará una vez haya resuelto el cuadro agudo. En cuanto al uso de antibióticos, junto con el drenaje biliar, es fundamental para el control de la respuesta inflamatoria sistémica y para el control de las complicaciones locales como los accesos, ¿no? El tratamiento antibiótico pues se debe instalar de forma precoz. En las formas graves se debe iniciar en cuanto se sospeche el diagnóstico. La elección del tratamiento antibiótico empírico se basará considerando distintos factores como cobertura frente a microorganismos más frecuentemente implicados, patrones locales de sensibilidad a antibióticos, origen comunitario, nosocomial, la gravedad del cuadro clínico, ¿no? La identificación también de los microorganismos es esencial en los cultivos de bilis,
son positivos en un 59 a 90%, por lo que debe recordarse siempre tomar muestras de bilis durante el drenaje biliar, ¿no? Y se aíslan los microorganismos, ¿no?, de los hemocultivos. Las principales bacterias aisladas, bueno, siempre a la cabeza es Escherichia coli y seguido de Klebsiella y Enterococcus, ¿no?, con menor frecuencia. Se aíslan otras enterobacterias como Enterobacter, Citrobacter, Serratia o Morganella, especialmente en el ámbito nosocomial, ¿no? Las recomendaciones del tratamiento antibiótico empírico se basan fundamentalmente en la gravedad y el origen nosocomial. Además, en las formas leves de adquisición comunitaria se pueden usar pautas de espectro algo más reducido como la cefalosporina eh, o una quinolona asociada a metronidazol o amoxicilina en monoterapia. Sin embargo, en los últimos años se ha aumentado la resistencia a Helicobacter, la resistencia a lo que es la Escherichia coli frente a lo que es la amoxicilina clavulánico y sobre todo frente a fluoroquinolonas, ¿no? Por lo que la amoxicilina clavulánico se debería indicar únicamente en casos leves y las fluoroquinolonas deberían evitarse o indicarse en casos leves en pacientes alérgicos a betalactámicos o como tratamiento dirigido cuando ya tienen resultados microbiológicos. Las cefalosporinas de tercera generación siguen manteniendo una excelente actividad frente a lo que es el E. coli con una sensibilidad superior al 90%. El aislamiento entre bacterias productoras de beta-lactamases, de aspecto entendido, es más frecuente en el ámbito nosocomial, pero en los últimos años ha aumentado su incidencia a nivel comunitario. De la misma forma, Pseudomonas no es un germen habitual en las colangitis comunitarias, pero no es excepcional. Por tanto, en la colangitis comunitaria grado 2 y sobre todo grado 3 se debería ampliar cobertura antibiótica frente a gram negativos con pautas como piperacillina, tazobactam o carbapenems. Eh, y en las colangitis nosocomiales la cobertura frente a bacilos gram negativos debería considerarse patógenos típicos nosocomiales, ¿no? Y bueno, el tratamiento antibiótico se deberá modificar en función a los datos microbiológicos obtenidos de los cultivos, recomendándose mantener cobertura frente a anaerobios en casos graves. Y en cuanto a la duración del tratamiento antibiótico, depende fundamentalmente de si se ha realizado un adecuado control del foco y de la evolución clínica. Se recomienda en forma general mantener un tratamiento en 400 días tras el control del foco siempre y cuando los signos de infección estén controlados. Y si hay bacteriemia, por cocos gram positivos, se recomienda un mínimo de 2 semanas debido al riesgo de endocarditis. Y cuanto al drenaje biliar, el drenaje de la vía biliar es el tratamiento fundamental de la colangitis aguda. Existen 3 modos de drenaje, ya sea el primero el endoscópico, el percutáneo, el transhepático y el quirúrgico, ¿no? El drenaje de la vía biliar está indicado siempre, excepto en los casos leves que presentan buena evolución en las primeras 24 horas. El drenaje endoscópico mediante la realización de CEPRE es la técnica de elección, ya que es la más segura, es la menos invasiva. El drenaje puede realizarse mediante esfenterotomía, colocación de stent de la vía biliar o mediante el drenaje nasobiliar. El drenaje percutáneo transhepático consiste en la colocación de un catéter guiado por ultrasonidos en el interior del conducto biliar intrahepático. Tiene una tasa de éxito de un 88% con la vía biliar dilatada y 63% si no lo está, ¿no? Y el drenaje biliar quirúrgico sería la última opción, ¿no? Debido a la elevada mortalidad asociada, se realizaría mediante coledocotomía y colocación de tubo en T. Y está indicado cuando fracasan las técnicas anteriores o cuando hay alteraciones anatómicas, ¿no? Y la cirugía biliar definitiva como la colecistectomía o la resolución definitiva del problema obstructivo está indicada en un segundo tiempo, una vez que se haya resuelto el proceso agudo. Eso sería todo. Muchas gracias.